digamos, con los rusos, qué es lo que pudo haber pasado, qué es lo que no pasó, pero comenzamos con esta explicación de uno de los rusos que finalmente bajó del auto ayer. Si tenemos el material, lo vemos y lo escuchamos a Rukov. A ver. Soy ruso, son diplomáticos rusos, es un vergüenza para mi país. No entiendo qué hacen. Vergüenza, sí, exacto. Tiene mucha vergüenza. Tendrían que haber cumplido con la ley. Sí, exactamente. Ellos dicen que soy no ruso, that I'm a traitor. Le dijeron que es un traidor. Le dijeron, los efectivos de la embajada le dijeron a él que es un traidor. Yes. Eso es más vergüenza. Lo escuchamos con atención, bueno, Carlos. Ayer cuando yo vi lo que estaba pasando, lo primero que le dije a tu producción, que me llamó ayer y vos también, es que primero quería averiguar porque era todo muy raro. Claro. Cuando hoy a la mañana pude conectarme con algunos amigos en Washington, la primera respuesta tiene mucho que ver con lo que acaba de decir Florencia Donovan. A ver. Porque me dijeron, la dictadura cubana y las otras dictaduras del continente están muy preocupadas de que a Milei le vaya bien, porque tienen miedo del contagio político en Brasil y en Colombia. Acuérdense que en un año y medio hay elecciones en los dos países. Si realmente estos dos países que están pasando muchas dificultades económicas ven sus pueblos que Milei sigue bajando la inflación y se encuentra a fin del año que viene, como se prevé, con un gran triunfo electoral, es un tema que había que pararlo antes. Entonces me dicen, los dos temas que ustedes están tratando en este momento tienen que ver con eso, el gendarme y el espía ruso. Yo dije, ¿cómo? Sí, dice, porque ¿no te diste cuenta que cuando ustedes ayer muestran en la televisión lo que ocurrió, no muestra su identificación el ruso? Y que inmediatamente aparecen 3 tipos de la inteligencia rusa a cubrirlo. Esto no es para un perejil. Sí, como diría Fantino. ¿Cómo es esto que aparecieron 3 espías? Sí, mira, vamos por partes. Primero te muestro... Ahí tenemos la secuencia. Primero vamos a hacer lo que hace un diplomático, a mostrar a los televidentes qué hace un diplomático. Este es mi viejo pasaporte diplomático. Correcto. Cuando a vos te paran en un control en cualquier parte del mundo, yo tuve 3 experiencias, una en Moscú, una en Washington y otra en Roma. Vos mostrás esto por la ventanilla, no abrís la ventanilla del auto. El policía que está del otro lado te pide que lo abres y le muestres tu foto. Porque no solamente tiene que tener la tapa del pasaporte, sino que tiene que saber que vos no te robaste también el pasaporte. Claro, el dueño ¿no? de ese pasaporte. Exacto. Bueno, ahí está cortado porque ya no... Porque no existe más esto. Exacto. En el caso específico de Moscú, a mí me paran en un control muy importante porque había habido un acto de violencia muy fuerte. El chofer de la Embajada Argentina va por un costado, la cola era larguísima, titilando y con cuidado porque me decían, los muchachos de la KGB tienen gatillo fácil. Llegamos, hicimos esto y seguimos. El señor Sergei, conocido como el Zorrito en Cuba. ¿Y por qué en Cuba? Porque acaba de llegar de Cuba. Este hombre viene a manejar Casa Rusia en la Argentina. ¿El que apareció ahí? El que yo mandé la foto a tu producción. A ver. Una foto muy buscada en los medios de comunicación porque el señor estuvo todo el tiempo agachado. Yo lo mandé, esto está pegado a mi X de hoy, donde pregunto quién es Sergei. Digo, para los muchachos de la producción que se los mandé. Le mandé tantas cosas, la culpa no es de ellos. Claro, está porque bien. Le mandé la bandera del Servicio de Inteligencia Externo ruso, el CBR. Esto es el CBR. Ok. Esto es el CBR. La inteligencia rusa funciona en el exterior con 2 tipos de personajes. Lo que fue en su momento la KGB exterior y el GRU, que es la inteligencia militar. Pero yo me quedé pensando, cuando paran a los autos diplomáticos rusos, ¿aparecen 3 espías? Lo paran. A ver, el señor no muestra identificación, llama por teléfono y aparecen 3 tipos de camisa blanca. Esos 3 tipos de camisa... Ahí está. Es Sergei. Digo, mírenlo, porque es muy importante que se sepa que este señor, que viene de manejar Casa Rusia en Cuba,
va a manejar Casa Rusia en la Argentina. ¿Qué es eso? Es el lugar donde se puede controlar a los rusos que han emigrado a la Argentina y donde puede haber una actividad de contrainteligencia. ¿Y por qué mis amigos de Washington lo pegan con el gendarme? Porque también es otra situación sin explicación. ¿Por qué a un pobre tipo, un gendarme que va a visitar a su mujer y a su hijo, lo meten preso la narcodictadura de Maduro y Cabello? Porque son parte del mismo paquete. Cuba, aunque parezca un país chiquito, tiene una estructura de inteligencia, el G2, tan brillante y tan extendida que en su momento, durante 40 años, controló un embajador norteamericano que estuvo acá. Tiene mucha inversión. Un embajador norteamericano que estuvo en la Argentina, autor de la traición en Bolivia. Evo Morales llega al poder en Bolivia de la mano de un embajador norteamericano que trabajaba para el G2. El G2 cubano está muy preocupado por Milei. Durante todo este año han intentado mover a sus viejos amigos. Sí. El principal activo del G2 cubano es Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina. Es la principal amiga de la dictadura cubana. Han intentado mover a la gente a la calle, no lo han logrado. Han intentado moverla en este diciembre. Por eso yo creo que este tema hay que mirarlo con mucho cuidado. ¿Qué hacer Hey si es que Moscú no lo llama por el error de haber mostrado la cara? Hay que mirarlo con cuidado y hay que tener mucha atención, yo le digo a la inteligencia argentina, a la contrainteligencia, con muchos cubanos y venezolanos y también algunos bolivianos que han llegado a la Argentina. Milei es un enemigo central para la dictadura del continente, como es un amigo central para Trump, ¿no? Claro, para Estados Unidos. Después vamos a escuchar lo que dijo Patricia Bullrich, si lo podemos tener. Habló y dijo que ayer se comunicó con el gobierno porteño, por un lado, y con Gerardo Huerten, con el canciller, para tomar una decisión, me gustó la palabra, geoestratégica, para que este tema no se amplíe tanto. Y también Patricia Bullrich se refirió a la denuncia que presentaron contra Laborde, el ex embajador en Venezuela, a quien no se entiende bien de qué lado está jugando. Pero bueno, puedo describirles a Laborde. Sí. Laborde es un hombre del Partido Comunista de la Argentina, oficialmente del Partido Comunista de la Argentina, uno de los tantos que rodearon a Máximo Kirchner. Máximo Kirchner ha sido rodeado por una estructura de viejos comunistas, algunos millonarios, porque han pasado por el cooperativismo, otros de menor cuantía económica. Bueno, y esto está relacionado con el memorándum de entendimiento con Irán, si uno empieza a tejer cómo pero funciona. Fundamentalmente Laborde, como fue con el embajador argentino en China, fueron durante todo su periodo más embajadores del país receptor que nuestros. Laborde era un hombre de Maduro y Diosdado Cabello. Es muy importante entender esto porque la dictadura ha secuestrado a este gendarme. Este gendarme no es una persona que ha hecho ningún daño a Venezuela. Es un chico que fue a ver a su familia. Lo secuestraron. No es la primera vez que la narcodictadura de Maduro y Cabello hace eso. Acuérdense cuando en Estados Unidos cayó detenido uno de los principales testaferros de Maduro. Ellos detuvieron turistas norteamericanos, dijeron que eran espías y terminaron canjeándolos 7-1 por ese tipo que querían liberar. Hay que tener mucho cuidado con lo que se viene del continente. Está preocupado Lula, pero sobre todo está preocupado el Partido de los Trabajadores. Lula está en una situación muy complicada de déficit cognitivo, muy rodeado por el Partido de los Trabajadores, que en el tema Maduro se diferenció de Lula. Acuérdense que Lula objetó la elección y el Partido de los Trabajadores, que hoy está gobernando en Brasil y produciendo la crisis económica que está produciendo Brasil, cuando recién Florencia hablaba de la pérdida de valor de la moneda coyuntural, ojo con lo que es la gran devaluación de Brasil. Porque nosotros nos agarró en 1998 lo que se llamó en ese momento la crisis brasilera y tuvimos inconvenientes. No me quiero ir de Laborde porque Patricia Bullrich se refería a la denuncia que presentaron contra el ex embajador así. Bueno, Oscar Laborde había dado vuelta a la realidad. Había dicho que el culpable de que estuviese secuestrado el gendarme Nahuel Gallo era culpa del Estado argentino, el Ministerio de Seguridad, que no había mandado los papeles adecuados avisando que iba Nahuel Gallo de viaje hacia Venezuela.
En primer lugar, si fuese así, lo primero que hay que hacer con una persona que no está con los papeles adecuados es echarlo del país y no secuestrarlo y generar una desaparición forzada, que hay una gran diferencia. En segundo lugar, todos los papeles están todos en regla. Ayer se vieron por todos lados. Y Laborde decía esto, para entender el cuadro por el cual fue denunciado por el Ministerio de Seguridad de la Nación. A ver. La madre de un gendarme, digamos, en una situación complicada, me pidió si le podía hacer llegar en la fecha de Navidad una carta. Me lo trajo Juan Grabois el tema, me pareció interesante, y sin ningún tipo de gestión oficial ni nada, se le hizo, se le acercó y la recibió. Yo creo, digamos, que se trata una cosa sobre otra. Yo le había hecho una serie de preguntas de qué es lo que le ha sucedido con esto, qué lo habían realizado. Sí. ¿No? Digo, ¿por qué no aparece? Claro, el mismo cuestionamiento que le ha hecho la vicepresidenta y fue, digamos, lapidada por Patricia Bullrich. ¿Por qué no se le avisó al país del sector? ¿Por qué no se le pone un abogado? ¿Por qué no se le avisó a la embajadora de Brasil en Caracas? Recién ahora le avisan a Brasil, que es el que cuida los intereses de Argentina en Venezuela, esta situación, incluso con supuestamente un aviso que llegó 7 días después la información de esta supuesta carta de invitación. Bueno, inquietante. Perdón, una aclaración muy importante respecto a esto, que es una absoluta falsedad de Laborde. En primer lugar, la documentación se presentó en tiempo y forma. Segundo, yo ya escuché antes el comentario de por qué Patricia Bullrich autorizó viajar al gendarme. Es realmente un acto de ignorancia pensar que un ministro autoriza la vacación de un gendarme. Por favor, no nos quieran vender semejante verdura. Y este muchacho Laborde, ¿cómo hace para hacerle llegar a la narcodictadura más cerrada de América una carta tan rápido? Solamente si sos de ellos. Porque si estás del otro lado del mostrador no te dan ni bola. Porque realmente hoy Venezuela ni siquiera atiende los pedidos de Brasil. Itamaraty, la principal cancillería amiga de la narcodictadura, no consigue que se solucione el problema de la residencia argentina ahí, que está a cargo de Brasil. Mirá si va a resolver lo del pibe secuestrado. Carlos. Y además me extraña que acá no se diga lo más grave. Sí. Este chico está desaparecido. Sí, Realmente este tipo que dicen ser de izquierda diferencian dictaduras. Las dictaduras tienen alguna diferencia si desaparecen a alguien, una dictadura de derecha o una de izquierda. No, ninguna. Carlos, Julieta, me gustaría volver al principio, que usted dijo algo muy grave en relación a lo que pasó ayer con los diplomáticos rusos en relación a la presencia de espías rusos aquí en Buenos Aires. Se conoció en los últimos meses la historia de estos 2 espías rusos que fueron detenidos finalmente en Eslovenia, tenían el pasaporte argentino y este año formaron parte del mayor intercambio de prisioneros de Rusia con Occidente y volvieron a Rusia. De hecho, hay imágenes de esta pareja con sus 2 hijos argentinos siendo recibidos por Putin en una escena que muchos hablaban directamente de la serie de Americans, porque realmente es una historia que dio la vuelta al mundo. ¿Qué se sabe de la presencia de espías rusos en Argentina? Es muy interesante lo que planteás, porque esto tiene que ver con algo que dijo en su momento Alberto Fernández, ¿se acuerdan? De la puerta a América Latina. La puerta de Argentina para Rusia en América Latina. En realidad el tipo, como era muy ignorante, no sabía que la puerta era Cuba, ¿no? Claro. Pero no, a lo que yo voy es que, ¿por qué interesan los pasaportes argentinos a espías rusos? Porque desde la invasión de Rusia a Ucrania, los pasaportes rusos no son cómodos para trabajar en el mundo. Llega un ruso con un pasaporte a cualquier país que tiene todavía el recuerdo de la dictadura soviética sobre Europa del Este y lo miran, cuida un pasaporte argentino. ¿Ustedes saben por qué agarran a estos 2? Porque no sabían hablar español. Claro. Entonces, la inteligencia local dice, no, estos no pueden ser argentinos. No, y además porque el pasaporte argentino que cotiza en el mundo puede hacer que los hijos o los descendientes de los rusos no tengan que ir necesariamente a la guerra, que esta es otra. Sí, pero el tema central para Putin, lo que le interesa
es tener pasaporte para sus espías que sirvan en cualquier lugar del mundo. Claro. Tanto golpeó este tema de los pasaportes argentinos usados por espías rusos que Gran Bretaña está estudiando una limitación a los pasaportes argentinos. Es decir, como rebote de esto, podemos tener dificultades en 2026 para ingresar a Gran Bretaña. Es un tema muy delicado. Yo lo que digo es... Estemos atentos. Estemos atentos, sí, porque este episodio tiene otras... afloran otras historias. Demasiadas ramificaciones, y lo que a mí me dijeron hoy es, ojo, que el peor enemigo de la dictadura del continente es Milei. Este es un tema que el gobierno tiene que mirar, y los que protegen al presidente también. Gracias, Carlos, por la visita. Al contrario. En el cielo y un león al lado, noticias llegan como un tornado, con la fuerza de 1000 rayos, te traemos lo más sagrado. Por las fuerzas del cielo, somos la voz de tu sueño, con el león al lado, que mueve las noticias que nunca duermen.